Hola chicos, muy buenos días para todos, para toda la audiencia. Soy uno de los que sufre muchísima ansiedad. ¿Sí? A la hora de ir a trabajar, a la hora de cuando me tocaba estudiar también. Lamentablemente soy una persona bastante ansiosa. No ¿Vos sé te si has nervioso, pero sí muy paralizado en el ansioso. momento de dar un examen, por ejemplo, y te has quedado así como en blanco? Sí, muchas veces me ha pasado exámenes que por ahí había estudiado mucho y me ha pasado de quedarme así en blanco. Todas estas inquietudes se las vamos a consultar a Valeria Figueroa, que nos abrió sus puertas. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por atendernos. Contanos algo que decían los chicos, ¿cómo se trata esta ansiedad? Calmar la ansiedad esta, ¿cómo lo podés tratar? ¿Cómo te va? Bueno, primero que todo, buenos días, gracias por haber venido a esta entrevista. Bueno, primero es determinar qué es la ansiedad ante los exámenes, ¿sí? La ansiedad ante los exámenes es un miedo intenso que empieza a persistir a lo largo del tiempo y que se empieza a presentar ante cada situación de evaluación, ¿sí? Este taller puntual, por ejemplo, que nosotros hemos organizado ahora, es para la ansiedad frente a exámenes. Pero también se puede dar esta ansiedad en otros ámbitos que no sean educativos. Por ejemplo, cuando me voy a presentar a una entrevista de trabajo o tengo que presentar un proyecto, por ejemplo, un jefe, ¿sí? Bueno, siempre y cuando yo siente que mis capacidades van a estar siendo evaluadas por un otro, ¿sí? Aparece esta ansiedad. ¿Qué se manifiesta? O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo ansiedad frente a las evaluaciones? Porque se empieza a manifestar, por ejemplo, de forma física, ¿sí? Porque la persona empieza a sentir sudoración, palpitaciones, malestares estomacales, por ejemplo, digestivos, ¿sí? Hay personas que hasta pueden llegar o a vomitar o a desmayarse, ¿sí? Ya en niveles más elevados. A nivel emocional, ¿qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir miedo, pánico, inseguridad, terror, mucha inquietud, ¿no es cierto? Mucho nerviosismo. Y a nivel psicológico, ¿qué se empieza a manifestar? Muchos pensamientos negativos, ¿sí? O sea, yo me anticipo a la situación y yo ya creo que va a ser de fracaso. Claro. ¿Sí? O sea, empiezo a pensar negativamente ante mi rendimiento, por ejemplo, o que no voy a cumplir con las expectativas, ya sea o de mi familia o de mis amigos o las mías propias, ¿sí? Porque por lo general las personas ansiosas suelen ser muy exigentes consigo mismas, ¿sí? Claro. Por ahí se ponen metas muy elevadas, expectativas muy elevadas, o son perfeccionistas, ¿sí? Quieren ser los mejores o sacarse notas altas, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas manifestaciones empiezan a jugar en contra a la hora de presentarme a rendir. ¿Sí? Me parece que también va un poco por ese lado, digamos. Ahí cuando alguien va a un examen, hay dos puntos. O querés rendir muy bien, como vos decías, o tenés el pensamiento de, si me va mal, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cómo afrontar después, cómo tengo que hacer a rendir mal sin siquiera todavía haber rendido? Con una preparación. ¿Cómo lo ves a eso con los alumnos, con los chicos? ¿Ha crecido la ansiedad en los exámenes por la exigencia de la universidad, del secundario? Sí, en realidad es algo que siempre existió, ¿sí? O sea, todos transitamos ansiedad, también vivir un poco de ansiedad es normal, ¿no es cierto? Es sana, es saludable, el tema es cuando ya se intensifica, pero es algo muy frecuente que pasa sobre todo en el ámbito educativo, ¿sí? Por eso también planteamos el trabajo en grupo, ¿no es cierto? Porque yo al conectarme con otra persona que le está pasando exactamente lo mismo que a mí, ¿sí? Eso ya alivia, ¿sí? Porque también el ansioso, como se pone muy negativo, cree que solo le pasa a él, ¿sí? Y se compara con los otros y ve como que los otros están en una situación más favorable y él en una situación más desfavorable, ¿sí? Los otros son mejores que yo, el otro sabe más, o se empieza a tirar abajo, ¿sí? Pero bueno, es algo muy frecuente que le pasa a mucha cantidad de alumnos. Valeria, Pablo y Daniel te saludan. Hola Pablo, hola Daniel. ¿Cómo se definiría básicamente la ansiedad? Porque estamos hablando de la forma en que se manifiesta. Ahora, ¿qué sería la ansiedad? Bueno, la ansiedad es, como dije en un comienzo, es un miedo intenso, ¿sí?
se manifiesta de ese modo, ¿sí? Pero yo empiezo a sentir que no soy capaz, por ejemplo, ¿sí? Se manifiesta por sensaciones que voy experimentando en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, diferencias, por lo general, diferencias entre miedo y ansiedad. ¿Es la misma cosa? ¿Son parte de lo mismo? ¿Cómo es el tema? sí, o sea, en realidad se dice, por ejemplo, que la ansiedad es el miedo al miedo, ¿sí? Porque Ajá. yo ya me anticipo, o sea, yo ya tengo la creencia de que me va a ir mal, ¿sí? O sea, la ansiedad empieza a aparecer justamente por ideas que empiezan a aparecer Claro. en mi cabeza, que yo no las puedo controlar, no las puedo frenar, y bueno, y me van generando toda esa cantidad de sensaciones que después van a terminar afectando en mi rendimiento, ¿sí? Porque yo en ese momento, por ejemplo, en vez de poner mi atención en mí y en lo que yo sé y en lo que yo estudié, mi atención está puesta en cualquier lado. Por ejemplo, en ese profesor que yo le tengo miedo, ¿sí? Que yo creo que es malo, por ejemplo, o en mi compañero, que creo que sabe más que yo, ¿sí? O sea, es como que cuando empieza la ansiedad hay una desconexión Y hasta por de ahí, mí misma. y hasta ¿sí? por ahí pregunto, ¿también está centrada esa atención en vez de estar en el contenido del examen, de lo que fuere? ¿Está centrada también en uno mismo y en los síntomas que voy sintiendo, retroalimentándome negativamente de esta manera, digo? Tal cual, o sea, la atención, por ejemplo, si yo estudié el contenido de la materia, seguramente ese día yo me focalice en lo que no pude adquirir, en los conocimientos que no llegué a adquirir, Sí. en vez de focalizarme en los que sí, porque seguramente aprendí y estudié un montón de conceptos y algunos no, por ejemplo, ¿no? Entonces yo en ese momento me voy a focalizar en los que no sé, ¿sí? Y eso va potenciando mi ansiedad en ese momento. Valeria, y ustedes van a dar un taller, ¿no? Un taller grupal este sábado. Van a tratar este tema puntualmente y cómo se puede describir el abordaje en esta nota, por ejemplo. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, este es un taller terapéutico, lo que nosotras planteamos, ¿sí? En primera instancia es ayudar a la persona a que pueda determinar qué es lo que le está pasando, o sea, en dónde está centrada su ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, si es que la persona a lo mejor no ha logrado adquirir habilidades a la hora de estudiar, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer que no pueda adquirir los conocimientos y sienta ansiedad porque se siente inseguro sobre lo que sabe. O por ejemplo, si la ansiedad viene por las expectativas de los padres, ¿sí? O si viene porque viví alguna experiencia anterior de fracaso donde me fue mal y yo me centro en eso, ¿sí? O sea, el principio es este reconocimiento de poder observarme y ver qué me pasa a la hora de rendir. Después nosotras proponemos diferentes herramientas terapéuticas, ¿no es cierto? Trabajamos desde el enfoque gestáltico, que es un enfoque que tiene una visión holística de la persona, ¿sí? O sea, trabajamos a nivel de las emociones, del cuerpo y de la situación en general, de quiénes son las personas que me acompañan, ¿sí? También brindamos herramientas desde el mindfulness, como ustedes decían hace un rato en el estudio, ¿sí? O sea, el mindfulness es conciencia o atención plena, y es básicamente una herramienta que cualquier persona puede aprenderla, ¿sí? Por ejemplo, yo ese día, puedo implementar esta técnica y puedo asistirme yo a mí misma, ¿sí? Para lograr bajar mis niveles de ansiedad, ¿sí? Después también proponemos herramientas más lúdicas, por ejemplo, mediante el roleplay, donde revivimos la situación del examen, claro. O sea, los chicos la actúan y pueden ver, ¿sí? qué va pasando, o sea, que ellos puedan adquirir, aunque sea en ese momento de juego, herramientas nuevas para afrontar ese día. Y además esto, como decimos, de ya lo terapéutico del grupo, porque ya el solo hecho de estar con otras personas que les pasa lo mismo que a mí, eso ya me tranquiliza. Claro, ¿sí? Valeria, no te escuché si dijiste las edades. ¿Es solo para universitarios o es para niños que de repente sienten esa ansiedad con una prueba en la escuela o en el secundario, o a gente adulta que a lo mejor está fuera del ámbito educativo y que tiene ese miedo también frente a algún examen extra académico? Este taller puntual está destinado a universitarios. También van a venir algunos chicos, por ejemplo, de 17 años. Lo que pasa es que en este taller
tampoco se pueden mezclar tanto las edades, ¿sí? Este está pensado para chicos de 17 Bien. y Bien. ya universitarios. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias Valeria, muy amable por los datos, por la información. Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Paco. Gracias chicos, siguen ustedes por allá.